Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el doctor Augusto Tandazo. Él es analista político y experto energético. Con él vamos a hablar de coyuntura política nacional. Doctor Tandazo, un gusto tenerlo nuevamente este jueves 25 de noviembre aquí en Los Especialistas. Gracias, Jaime. Un gusto estar siempre con Ecuador en directo. Así es que, y con la audiencia que tiene Ecuador en directo. Así es que a las órdenes para cualquier tema. Gracias, doctor. Bueno, ¿qué le parece si empezamos sobre el tema este de la solicitud que hace ya la Asamblea para que retorne el expresidente Lenín Moreno, que se fue hace un poco más de 3 meses y tenía que regresar el 18 de noviembre, pero la OEA le ha dado un carguito como representante para el tema de discapacidad al señor Moreno. Seguramente ese cargo le va a generar que tendrá inmunidad y tal vez le va a sacar la lengua a los asambleístas decirles que él no retorna. Gracias, Jaime. Mire, el tema de la inmunidad. En la inmunidad diplomática, yo conozco esa materia, yo manejé la Organización Latinoamericana de Energía, fui secretario general. La inmunidad diplomática acarrea respecto de actos o hechos que se han sucedido durante el ejercicio del cargo. O sea, él puede tener inmunidad diplomática respecto de lo que está actuando como comisionado o alguna cosa así de la OEA para el tema de discapacidades, pero no respecto de sus actuaciones como presidente de la República. Esto hay que dejarlo en claro. Ahora, tengo la impresión, lo cual yo, si alguien quisiera que se lo analice y se lo juzgue por todas las barbaridades que hizo en su gobierno, es a Lenín Moreno. Pero creo que estamos volviendo a caer en el famoso temita de toda la vida del Ecuador. El Ecuador es un país que mata muertos. O sea, al que está vivo, a ese no lo vemos. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que a Lasso van a querer juzgarlo en el 2026 o en el 2025. O sea, el tema central del Ecuador es Pandora Papers. Ese es el tema central del Ecuador. Lo cual no quiere decir que los otros temas no tengan interés. Pero claro, caer como avispas a favor o en contra de Lenín Moreno en este momento es lo más cómodo. Defínanse por el tema Pandora, asambleístas del Ecuador. Ese es el tema que a ustedes les compete en este momento. Porque además, está en ejercicio de funciones el actual presidente de la República, que está señalado por el caso Pandora, y ustedes no están trabajando adecuadamente para hacer viable ese juzgamiento. Entonces, ese es el tema. Ahora, lo otro de Lenín Moreno, Dios los cría y ellos se juntan. Pues Almagro, que es lo peor que ha tenido en la Secretaría de la OEA durante muchísimos años. Almagro, pues, le dio ese carguito para de alguna manera balconearlo, hacer sentir como que Lenín Moreno es una persona importantísima y que es de gran utilidad para la OEA. Él es de gran utilidad para el círculo que rodea a Almagro y al círculo, obviamente, de aquellos países que intentan mantenerlos en la opresión y en la pobreza. Entonces, ahí está dándose gusto. ¿Qué estará haciendo? Porque acá lo único que hacía era dictar charlas, disque para elevar el trabajo de la gente y ganaba $30,000 por cada charla. Eso era lo que hacía acá en el Ecuador. O sea, ¿qué más? Contar chistes, contar cachos, decir su otra cuestión. Él no tiene un nivel de profundidad como para decir que él es una figura como para descollar en el mundo internacional. Si en el mundo local fue nada más que una marioneta de la derecha neoliberal del Ecuador y de la izquierda democrática, y también de Pachacuti, que ahora quieren que venga, pero si ellos colaboraron con él, pues, ¿no estuvieron acaso en el Trujillato? Todos estuvieron en el Trujillato, los socialcristianos igual. Entonces ahora lo quieren sancionar a Moreno. Véanlo al que esté en funciones, vean al vivo, no maten al muerto. Esto me hace recordar un tema, Jaime, si usted me lo permite. Cuando lo matan a García Moreno en el Ecuador, lo mata Faustino Rayo, lo ataca, y García Moreno tenía un pariente muy cercano que tenía fama de ser muy cobarde, que no le gustaba enfrentar nada. Y claro, vino ya la noticia dentro de Carondelet de que lo mataron al presidente y este hombre se puso a sufrir. Y preguntó lo básico, ¿y qué pasó con el asesino? No, ya lo mataron, ahí se tranquilizó. Entonces salió a la Plaza Grande de Quito y le dijeron, ¿y dónde está el asesino? Ahí está tirado, ahí había una pileta, ahora hay el monumento a la Plaza de la Independencia.
Dice, ahí está tirado. Entonces se acercó medroso, con miedo del otro mundo, y ya cerca del cadáver de Rayo, viendo que realmente estaba muerto, sacó la pistola y le disparó 2 tiros. La gente de Quito, que tiene mucha chispa, le puso de sobrenombre el matamuerto. Claro, porque matar a un muerto, pucha, es facilito, está muerto. Maten el vivo y les creo. Ahí les creo. Lo otro es un cuento. Maten el vivo. Ahí tienen Pandora Papers. Ahí tienen Pandora Papers para saber lo que deben hacer. Ahí tienen el tema carcelario, pero que lo cojan al toro de los cuernos. No con esa lavada de manos que tiraron con el informe de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, que lo aprobaron con una inmensa mayoría. Esos son los temas del Ecuador, los 2 temas centrales, más otros más que tenemos en el tablero. Eso es, Jaime. Correcto. Ahora, doctor, la posición de Pachacutic es que llama mucho la atención. Ver a miembros de esa Comisión de Garantías Constitucionales que son del mismo partido político y que se acusan del uno al otro y que le dicen a Cabascango que ese informe se lo cambió el señor Quesada, si no me equivoco, Edgar Quesada. ¿Qué pensar de todo lo que pasa dentro de un partido aparentemente de izquierda que bajo ese discurso llegaron a esas curules esos asambleístas? ¿Hasta qué punto podemos confiar en un movimiento como este, doctor? ¿Qué podemos pensar de la política si hay un presidente de una comisión que está investigando el caso y que está llevando el caso de los Pandora Papers, pero hay otros asambleístas de ese mismo partido político que lo acusan? A ver, primero hay que sentar un precedente sobre esto y hay que decir algo. El movimiento indígena no es de izquierda, con mayúsculas, no es de izquierda, nunca lo ha sido. Es un movimiento reivindicativo de derechos étnicos. Quieren la apropiación de los recursos naturales a pretexto de que los están protegiendo. Quieren que les formalicen territorios, o sea, que les den por escrito, son territorios de ustedes, para de esa manera ejercer plenamente, no solamente la jurisdicción, sino convertirse en un Estado dentro del Estado. Entonces, ellos no son de izquierda, por Dios. Ese es el tema de toda la vida. A Moreno lo salvaron. A Moreno le dieron el oxígeno la noche del domingo 13 de octubre del 2019, con el cual vivió y después pudo hacer continuando haciendo todas las trapacerías que hizo, con el visto bueno de ellos. El presidente actual está en una situación donde está ahí medio muerto y medio vivo, pero porque Pachacuti le tira oxígeno. La señora Guadalupe Llori, hasta el día de hoy, 25 de noviembre del 2021, no pone en el orden del día el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre el tema Lazo. Entonces viene el tema, esto lo acuerdan dentro de ellos. Entonces los unos se hacen los que atacan, los otros se hacen los que defienden, pero son lo mismo. Cabascango, después de haber firmado ese informe, dijo cuando le preguntó, perdóneme que cite otra fuente, Jimmy Jairala, le preguntó, ¿usted está de acuerdo por la destitución? ¿Ustedes están de acuerdo? Dijo, no. ¿Y entonces por qué citó el artículo 130, numeral 2, en las recomendaciones del informe de la Comisión de Garantías? Si el artículo 130, numeral 2 de la Constitución lleva a la destitución por la muerte cruzada. Entonces, Cabascango en la luna, porque le apretaron hasta los tornillos. Quesada y Sofía Sánchez abriendo una brecha para que la fiscal general del Estado y Andrés Páez, que quiere reconciliarse con su antiguo binomio, que es Guillermo Lazo, ellos estuvieron de candidatos en el 2017, presente la denuncia. Y entonces la fiscal quiso hacer la fiesta y quiere hacer la fiesta diciendo que hay falsedad ideológica en el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. Y ahí se asustaron un poco porque dijeron, si sentamos este precedente, la fiscal mañana nos juzga toditos. Y entonces dijeron, no, nosotros tenemos inmunidad. Y comenzaron desde Virgilio Saquicela hasta abajo, no, la fiscal no puede entrar acá, pero porque metieron las de andar la gente del movimiento indígena. Entonces hay que entender exactamente dónde están. O sea, por ejemplo, Leonidas Issa hace una declaración pomposa y profunda diciendo que hay que defender a Freddy Carrión y que no se lo debe permitir destituir. Y hace un llamado a las bancadas que voten en contra de la destitución de Freddy Carrión, defensor del pueblo. ¿Qué hicieron los 24 votos de Pachacutic? No uno de ellos, 24.
La mitad votaron por la destitución y la mitad se abstuvieron. Al final esos votos fueron claves para destituirlo al defensor del pueblo. Entonces viene el tema, ¿qué show barato nos están haciendo? Los unos dicen blanco, los otros negro, y ahí nos tienen bailando cha-cha-cha, merengue apambichao. Entonces, no, pues hay que entender, pero no son de izquierda. Ellos buscan reivindicaciones, un grupo étnico que en su gran mayoría son grupos étnicos que vinieron en la conquista incaica. Conquista incaica, no son originarios del Ecuador, no son ancestrales. No, ellos vinieron con motivo de la presencia de la invasión de las huestes de Tupac Yupanqui y Huayna Cápac luego acá al Ecuador. Allí vinieron y se entronizaron, pero sus raíces están en el sur. Allí son originarios, no son originarios de acá. Es el tema de ellos, pero me gustaría tocar el tema del tongo que se viene con la Contraloría General del Estado, si usted lo considera adecuado. Por supuesto, doctor. Bueno, en este panel también está Carla, por si acaso, doctor, ya se integra al panel. ¿Eh? ¿Cómo está, mi querido doctor Tandazo? Y es que justamente conversábamos con la asambleísta Sofía Espín y nos decía, teníamos que esperar, aunque sabemos que los ciudadanos no le tenemos confianza a lo que haga la Contraloría General del Estado después de todas las recomendaciones que se van a exponer en ese informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, porque también lo dijeron aquí, tiene la Contraloría que investigar y emitir su informe y si llegase a haber una destitución, pues sería a través de un acto administrativo, cosa que la gente no confía porque sabe que no va a pasar, porque ni siquiera hay una autoridad en firme, legalmente posicionada en la Contraloría General del Estado. Carlita, buenos días, qué gusto verle. A ver, hay una cosa que es importante decirla, o sea, cuando en política actúan de esa forma medrosa, calculadora, cuando se dan cuenta ya tienen el deslave encima y se los va llevando la corriente. Entonces, veamos lo que está queriendo hacer, que ya ayer fue, en estos días, esta semana ha sido desembolsado el tema de la Contraloría. Primero, entendamos una cosa, el Contralor actual es el Contralor, el subrogante del subrogante del subrogante del subrogante de Pablo Celi y de Carlos Poli, porque ni Pablo Celi es Contralor, porque le entró por la ventana. Segundo, el Contralor se reunió con el presidente Lasso a propósito, porque esto se arman reuniones con pretextos baladíes, y ahí están dándose un abrazo. Yo estoy mirando la foto que está publicada en el diario El Comercio y que yo le hice ayer, esa foto la hice pública en las redes sociales. Ahí están dándose de abrazos con el presidente Lasso, el señor Carlos Riofrío. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Carlos Riofrío, que ya declaró? Ya estoy hablando yo sobre hechos concretos. Dice que va a realizar un primer examen que analiza la documentación que entregó el presidente Lasso sobre su declaración patrimonial, que incluye a todos los bienes de su propiedad. Estoy utilizando el pronombre posesivo su propiedad, y que estos resultados los tendría para enero del 2022. Entonces, primer análisis. A ver, bienes de su propiedad. Está loco. Estás loco, Carlos Riofrío. ¿Qué crees, que somos pendejos? En esto hay que analizar los bienes de su propiedad directa y de la propiedad indirecta. No comiences a curipandear, porque ahí se ve clarito por dónde van. Segundo, dice que esto lo tendrán en enero del 2022. Ya lo voy a analizar. Luego dice que están haciendo un segundo examen que desarrolla la Contraloría y que analiza si el primer mandatario tendría bienes o capitales en su nombre, otra vez por pronombre posesivo, o a través de sociedades en paraísos fiscales. Pero, ¿y los que tienen a nombre de los hijos? ¿Y los que tienen a nombre de la mujer y de uno de los hijos? Entonces, doctor, o sea que el grado de consanguinidad no va a tener absolutamente nada que ver, ni parentesco. Sí, pero ya lo vamos a analizar. Pero dice que estos resultados se tendrían la primera semana de diciembre, los otros para enero del 2022. Entonces, ¿qué es lo que nos llama a decir esto? Lo primero, ¿qué cree que estamos locos o que cree que estamos en un país de desmemoriados? Primero, él tiene que juntar las dos cosas, la declaración patrimonial, porque en la declaración patrimonial están todo tipo de bienes del Ecuador y del extranjero.
¿Quién lo dice? No lo dice Augusto Tandazo, lo dice la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas, donde dice bienes que integran la declaración, dice se declararán las cuentas bancarias en el extranjero, el detalle de las inversiones, depósito a plazo fijo, valores bursátiles, fideicomisos instituidos en el Ecuador y en el extranjero. Entonces, declaración patrimonial va de la mano de los bienes en paraísos fiscales. Entonces, ¿por qué Carlos Riofrío, subcontralor del subcontralor del subcontralor, quieres tú hacer 2 exámenes? O sea, ¿qué crees que somos pendejos? Pero miremos qué dice la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017. Primero tengamos en cuenta un tema que no debemos perderlo de vista. Esta ley no es una ley como todas las demás que nace de un trabajo en la Asamblea Nacional y punto. Esta ley es consecuencia de una consulta popular. Y en la consulta popular se habló de que si tiene bienes en paraísos fiscales, esto es destitución. Así lo dice la consulta. Entonces, esta ley orgánica, ¿qué es lo que dice? Que esta se aplicará a las personas que ostenten una dignidad de elección popular, caso del presidente de la República, artículo 1 de la ley. Artículo 4, prohibición de ocupación y desempeño de cargo a las personas señaladas en el artículo 1, que son las personas que tienen una elección de dignidad popular. El caso de Guillermo Lasso. Dice que no podrán ser propietarios directos o indirectos. No solamente directos, sino también indirectos. Y luego dice la referencia en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. Luego dice, la referencia a propietarios indirectos incluye beneficiarios de cualquier modo, bajo cualquier modalidad. Más abajo dice que se presume la propiedad de bienes o capitales de aquellos casos en los que el cónyuge sea propietario de bienes o capitales. En este caso, se presume. Entonces, cuando aparecen los fideicomisos Brethren Trust y Liberty Trust en Dakota del Sur, que según Pandora Papers están a nombre de la esposa, pues eso es lo que tiene que analizar la Contraloría, pero conjuntamente con la declaración patrimonial. ¿Por qué conjuntamente con la declaración patrimonial? Este es el concepto del millón, lo que voy a decir. Porque si la declaración patrimonial no calza con la realidad de los hechos, ¿quién hizo esa declaración patrimonial falsa? Responde por perjurio. Porque hay que atar dónde están los bienes, a nombre de quién están y la declaración patrimonial. Entonces no vengas, Carlos Riofrío, pretendiendo que estamos en la selva, a decir que vas a hacer 2 exámenes desconectados. Luego, dice en el artículo 9 de la Ley Orgánica para aplicación de la consulta el procedimiento a seguirse, que además conlleva, según el artículo 8, a la destitución. Dice, se ordenará el inicio de examen especial correspondiente a fin de determinar la existencia de la infracción y la responsabilidad, en este caso, de la persona electa por dignidad popular. Luego dice en el numeral 3 del artículo 9 de la ley, en el término de 60 días se ejercerá el derecho a la defensa. O sea, 60 días tenía Lasso para ejercer el derecho a la defensa. Y tiene Lasso, porque todavía no se vence esto, se vence el 13 de diciembre, 11 o 13 de diciembre. Y luego, en el término de 5 días, 5, y término incluye los días feriados, la Contraloría dictaminará el archivo del proceso o la destitución del cargo. 5 días. Entonces, cuando se trata de servidores públicos electos por votación popular, tiene 10 días adicionales, o sea, 5 más 10 días adicionales para que la Corte Constitucional se pronuncie solamente sobre el cumplimiento del debido proceso, no sobre el fondo. Entonces, ¿cómo es que vas a enero del 2022 decirnos qué pasó con el tema de las declaraciones patrimoniales juramentadas? ¿A quién le estás tomando del pelo? ¿A quién le estás tomando? Pero aquí viene algo que es más grave todavía. Ley para la presentación y control de las declaraciones patrimoniales juramentadas. ¿Qué dice la ley? Que los bienes que se hallan en el exterior a petición de parte se ampliará el plazo para investigarlos y que la Contraloría, de ser el caso, analizará los movimientos de los rubros declarados mediante un examen especial, el que podrá hacerse extensivo, estoy leyendo el texto de la ley, a los parientes comprendidos dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, al cónyuge del declarante, a la pareja en unión de hecho y a terceras personas vinculadas cuando existan graves indicios de testaferrismo. Pero además,
la misma ley orgánica de la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero del 2017, en la transitoria primera, dice: no será válida la transferencia en favor de sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, a nombre de terceros o vinculados a aquel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no nos tomen, no nos metan gato por liebre, que en este caso lo que tienen que hacer es no analizar los bienes de su propiedad, sino analizar, aparte de eso, los bienes que están en propiedad indirecta, en su familia, en sus hijos y en terceras personas. Y que tiene que juntarse el examen especial entre el examen de la declaración patrimonial juramentada con el examen de los bienes en paraísos fiscales. Entonces, Carlos Riofrío, ¿qué es lo que te pasa? Pero viene la pregunta: ¿y dónde está la Asamblea Nacional? ¿Que no se dan cuenta del tongo que está armando? ¿No se dan cuenta? Para que aceleren la presencia de Carlos Riofrío en la Corte, en el juicio político que está ya previsto que se le siga. Aceleren y le digan: señor, usted se fue de aquí, usted no es idóneo. Usted está comprometido en este tema. Entonces, el tema es grave, pero tengo algo más de eso, si usted me permite. Claro, doctor. A ver, esto es grave, de gravedad absoluta. Y quisiera que la gente que me esté escuchando tenga claro lo que voy a decir. El presidente Lasso, y esto lo dice la misma Contraloría, que en su declaración patrimonial, que está atada con los bienes de los paraísos, por Dios, dice que en la declaración patrimonial el presidente de la República declaró un patrimonio de $39.700.000. Pero ahí están, no solamente, están todo el patrimonio total. Y dentro de estos están los inmuebles: 3 casas en Guaya, 6 en Santa Elena, un terreno en Pichincha, 2 vehículos. En derechos fiduciarios reportó 36.4 millones y en cuentas en bancos o sistemas financieros 1.2 millones. Entonces viene el tema. Pero el total es 39.7 millones. Pero él tiene 144 propiedades en Miami, que eso lo cita Center for Economic and Policy Research. Tiene los 2 fideicomisos en Dakota del Sur, Breton Trust y Liberty Trust. Entonces, viene el tema. Sobre Breton Trust y Liberty Trust, esto es una sinvergüencería. Trident Trust es el broker que trabaja para Lasso para colocarle el dinero en estos sitios donde él pueda no pagar impuestos o tener opacidad. Y este Trident Trust, que es el que llevó el dinero y lo que se deshizo en Panamá, lo llevó a Dakota del Sur y constituyó Breton Trust y Liberty Trust. Dice Lasso que este fiduciario le da fe, mediante certificados apostillados, de que no tengo, dice, ni tuve derechos de propiedad o control en Breton Trust y Liberty Trust. Es posible que le dé certificado, pero ¿qué valor tiene el certificado? Ninguno. Porque es de alguien que trabaja con él. Segundo, lo que importa de estos 2 fideicomisos es a nombre de quién están. Porque si están a nombre de la mujer y existiendo sociedad de bienes conyugales, lo que está a nombre de la mujer es de Guillermo Lasso Mendoza. Y luego dice que adjuntó a la Contraloría, y esto está analizando Riofrío, certificados apostillados emitidos por la firma Sucre, Arias y Reyes, que son sus abogados en Panamá, en su calidad de agentes residentes en Panamá, en los que se da fe de que no consta como accionista directo o indirecto ni como dignatario de Banisi S.A. Recuerden lo que estoy diciendo. Banisi S.A. y Banisi Holding. Pero se está olvidando de Banisi International Foundation. Y además, ¿de qué sirve una certificación de quienes trabajan para él? Entonces, eso hay que importante verlo. Pero aquí viene la pepa. Tengo delante mío la escritura de constitución de Banisi International Foundation. Banisi International Foundation en Panamá está a nombre de los 5 hijos: Guillermo Enrique Lasso Alcíbar, Santiago Javier Lasso Alcíbar, Juan Emilio Lasso Alcíbar, María de Lourdes Lasso Alcíbar y Marcilla Mercedes Lasso Alcíbar. Dicho sea de paso, para citar una perla, María Mercedes Lasso Alcíbar en la escritura dice que es mayor de edad, ecuatoriana, soltera, estudiante. ¿De dónde sacar el dinero? De papito. Estos 5 hijos constituyen Banisi International Foundation. Ahora, ¿quién es Banisi International Foundation?
es la propietaria de Banisi Holdings, de lo cual no habla Lazo. No dice nada, ni pío de Banisi International Foundation. Pero Banisi International Foundation es la dueña de Banisi Holdings. ¿En qué porcentaje? En el 47.27% de las acciones. ¿Qué quiere decir eso? Casi el 50%, para que entendamos la magnitud de la propiedad que tiene. Pero ¿quién es Banisi Holding? Banisi Holding es la dueña del banco, de Banisi S.A., que es el Banco Banisi de Panamá. Por lo tanto, son dueños del banco y son dueños del 50% de Banisi Holding. Yo tengo aquí la Gaceta Oficial de Panamá, la número 29137-A, la resolución de la Superintendencia de Bancos que autoriza todas estas transferencias. Y dentro de esto, lo más importante es que tengo también dentro de esto una escritura que es otorgada el 9 de abril de 2021, la número 3756, por la cual en el Banisi Holdings, que es el dueño del banco, y que el 50% son dueños los hijos de Guillermo Lazo Mendoza, en esto se dice en la cláusula tercera que se aumente el capital de Banisi Holding a $80 millones. Si son dueños más o menos del 50%, solo el capital social, que no es el patrimonio, solo el capital social son 40 millones a nombre de los hijos. Y aquí concurren esta elevación del capital Santiago Lazo Alcíbar y Juan Emilio Lazo Alcíbar. Entonces, si solo en Banisi International Foundation tienen a través de Banisi Holding y solo en el capital autorizado tienen, en este caso, $40 millones. Ahora, esos $40 millones que están a nombre de los hijos, súmenles los demás bienes y entonces vamos a entender de que esa declaración patrimonial no calza con la realidad de los hechos. Y esa declaración patrimonial fue hecha antes del 23 de septiembre del 2017, que es cuando se inscribió la candidatura. Entonces, cuando no se conocía del 2020, 23 de diciembre del 2020, cuando no se conocía Pandora Papers, el escándalo. Entonces ahora ya no se puede recoger la leche derramada. Entonces esa declaración donde dice que tiene propiedades por 39,7 millones de dólares, esa hay que analizarla cotejándola con los bienes nacionales e internacionales y no le van a calzar las cifras nunca. Es así de sencillo el tema. Pero señores asambleístas, esto que lo estoy diciendo, ¿lo entienden o no lo entienden? Si es un tema sencillito. Y dentro de esto está la Contraloría viendo cómo le ayuda al gobierno para ver cómo sale de este entuerto. Que con un poquito nomás de chispa, unos 2 o 3 asambleístas pilas allí, lo hacen quedar recontra mal al presidente Lazo en este tema. Bueno, doctor Tandazo, pero quedó claro que la Asamblea tiró la piedra y escondió la mano, así que si nosotros esperamos que la Asamblea haga eso, nos vamos a tener que quedar sentaditos nomás. Entonces, sí, lanza la pelotita a Contraloría y como usted lo acaba de decir, el Contralor está de abrazos y de saludos con el presidente, entonces lo que va a resultar aquí es que no va a pasar nada, a pesar de que las declaraciones juramentadas incluso son hasta públicas las de ellos. Sí, pero hay un tema que les está quemando las manos, que es el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, que la presidenta de la Asamblea Nacional ya le pidieron 5 miembros de la Comisión de Garantías que pase este informe a conocimiento del Pleno, porque la señora Guadalupe Llori, que es muy hábil, o sea, se hace es un avión esa mujer, o sea, como que no hace nada, lo deja dormir al informe. Por eso en esta semana 5 asambleístas de la Comisión de Garantías le dijeron, oiga, tírelo, porque necesitamos que este informe llegue a la Asamblea, al Pleno de la Asamblea. ¿Por qué? Porque la política nos permite quitarles la careta a más de un actor de la política y decirles, a ver, ya tienen la papa caliente delante de ustedes el informe, porque por mucho que esto dicen que la Contraloría, no, pero el informe habla de destitución por muerte cruzada, pues, y habla de que sí existe posesión del presidente Lazo en los bienes en paraísos fiscales. Entonces analicen el informe, pues. Entonces, esto tenemos que hacer presión, porque no es que tiró la piedra, pero mi querida Carla. Pero el mismo Cabascango dice, perdón, se quedó con la bolsita llena de piedras. Doctor, las piedras están instaladas en la Asamblea Nacional. Pero y lo que dice Cabascango, doctor, y lo que dice Cabascango, que ellos no están diciendo que hay que destituir al presidente de la República. Es que todo esto, el rato que esto entre al Pleno de la Asamblea, vamos a ver qué mismo existe, porque es clave lo que diga Pachacuti.
Vamos a ver allí en la práctica, no en la boca, cómo vota Lucero, jefe de la bancada, cómo se expresa Lucero, cómo se expresa Mario Ruiz, que ha tenido una posición ambivalente, cómo se expresa Cabascango, cómo se expresa Quevedo, cómo se expresa Sofía Sánchez y cómo se expresan los demás, incluyendo Rosa Cerda, que dijo, si roben, roben bien. Entonces, ahí queremos verlos. Y queremos verlos a los de la izquierda democrática, para que de una vez se quiten la careta. Y queremos verlos también a los socialcristianos. Porque los socialcristianos dijeron que no se puede violentar la voluntad popular expresada en las urnas con este tipo de informes. Entonces, pero queremos verlos allí, conociendo el informe, para que la ciudadanía siente un precedente y diga, estos son quitados la careta. Entonces necesitamos que ese informe lo vea la Asamblea Nacional. Y de paso, que exista algún asambleísta que decida llamarlo inmediatamente a que comparezca Carlos Riofrío, subrogante, contralor subrogante del subrogante del subrogante y del subrogante, que ese tipo no sé cómo entró a la Contraloría, porque por algo lo dejaron, y que en eso se hicieron los locos, Consejo de Participación Ciudadana, y se hicieron los locos el pleno de la Asamblea. Porque ni Celi tiene... ¿Quién lo legalizó a él como contralor? Él salió de un documento que hizo un funcionario de la Contraloría diciendo que en talento humano era la persona que le habían encargado que actúa a nombre del Contralor. ¿En qué tema? A ver, pero les explico esto. Era una persona que le delegaban, por ejemplo, el tema de vacaciones. Porque si le pasan a usted el personal que tiene Contraloría, licencias, vacaciones, permisos y etc. cosas, el Contralor no va a avanzar a despachar sus cosas. Entonces delegó a alguien que haga esto. Entonces dicen, como él le delegó, entonces este es el Contralor. Fue una delegación como los poderes. Hay poderes generales y poderes especiales. Una delegación especial para el tema de este tipo de trámites ordinarios administrativos de la Contraloría. Pero esto viene con la venia del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo? Con la venia del Consejo de Participación Ciudadana. Es que el Consejo de Participación estaba más perdido que pingüino en Bolivia. Le estaba consultando, mi querido Jaime y Carlita, le estaba consultando al Procurador General del Estado, le mandó una consulta sobre qué hacer sobre este tema. El Procurador General del Estado tiene competencia para pronunciarse sobre la inteligencia de la aplicación de las leyes, ni siquiera para interpretar las leyes, sino sobre la inteligencia de la aplicación de las leyes. Este es un tema constitucional. Entonces, ¿quién debería haber hecho ese pronunciamiento? La Corte Constitucional. Pero cuando tú consultas al que no es para empantanarlo al tema y dejarlo ahí en el limbo, lo haces a propósito. Son zorros viejos. Si no son los que están allí, son los papás. Entonces son zorros viejos que saben cómo trabar las cosas. Entonces, pero tenemos un contralor que no es contralor. Había acá una telenovela que pasaban que en la introducción de la telenovela decían, cuando el cura no era cura, y ahí venía la telenovela. Aquí es, cuando el contralor no era contralor, y ahora es contralor, por obra y arte y magia de la política, pero ya apareció el contralor separando el caso de Lazo en dos temas que no se los puede separar. No se los puede separar. Y además tiene que cumplir en su campo con lo que dice la ley. Entonces no hay tal de que para enero del 2022 va a tener por separado el análisis de las declaraciones patrimoniales. O sea, la declaración patrimonial tiene que ver con todos los bienes en el Ecuador y afuera. ¿Cómo va a separar el análisis de los paraísos, de los bienes o capitales en paraísos fiscales de la declaración patrimonial? Esto ya es una tomadura del pelo. O sea, ¿qué cree? ¿Que somos idiotas los ecuatorianos? Entonces, pero que reaccionen los asambleístas con esta argumentación que estoy dando y que se sacudan, pues, hasta para hacerlos quedar malos del otro lado. Y digan, señores, ¿qué es esto? Hoy deberían hacer una rueda de prensa a los que están de acuerdo con este tema. Y de una vez sacarse la careta a los de Pachacuti, ¿de qué lado están? O están esperando a ver qué cuestiones dan. Si dan los votos para la reforma tributaria este sábado 27, que es otro tema que deben estar negociando por debajo. ¿Pero qué están negociando? Formalización de territorios. O sea, no entendemos que ellos están en otro baile. Nosotros estamos tocando otra música y ellos están en otro baile. Entonces tenemos que entender la política, tenemos que tener las causas que se generan, no los efectos, y destaparles la careta a mucha gente. Esa es una gran verdad lo que usted nos dice, doctor. Tengo otro temita.
Antes de que pasemos al otro temita, porque el tiempo se nos agota también, doctor, y el notario, El ¿qué notario, juega aquí? el notario que dio fe de lo que no le constó. ¿No ve que el notario da fe? Y si da fe, tiene que constarle lo que él ha dado fe en la declaración patrimonial. Tiene que irse de la manito de Guillermo Lazo con la declaración patrimonial juramentada. Porque es facilísimo darse cuenta que la declaración patrimonial juramentada toma solamente lo que dice y el contralor, creyendo que somos pendejos, los bienes de su propiedad. Los bienes, la declaración de los bienes de su propiedad, los que tienen paraísos fiscales de su propiedad, no, y de la propiedad indirecta. Porque, ok, que me digan que los 5 hijos son dueños de la mitad del banco, perfecto, no hay problema. Ustedes son los dueños de la propiedad, del 50% de la propiedad del banco, perfecto. Habría que ver quién tiene el otro 50% además. Claro. Porque de pronto es el mismo Banco de Guayaquil, donde él tiene el 80% de acciones del Banco de Guayaquil. Ojo, pero además viene un tema. Digamos que es así. Siguiente pregunta, pues, que tiene que hacer la Contraloría. Vengan, señores, 5 hijos, ¿de dónde sacaron la plata para comprar el 50% del banco? Punto. Si ustedes me ponen aquí los papeles y me dicen que de aquí salieron los dineros, no tienen ningún problema. Ustedes están emancipados en la práctica, no en la teoría. Correcto. Pero si le dicen solamente, esto está a nombre de mis hijos, pero ¿de dónde sacaron la plata tus hijos? De la plata de papitos. Entonces, esto tiene que vérselo. Doctor, quiero pasar a un tema, antes de entrar al otro tema que usted me planteó hace un momento, y cierro con esto. Esta semana estuvo aquí en este espacio el gobernador del Guayas y habló sobre la situación que se presentó justamente en la cárcel, en la penitenciaría del Litoral hace casi 14 días. ¿Y por qué no entró la policía? Quiero mostrarles solamente parte de las declaraciones de él para que ustedes después me den su criterio. Era entrar en una zona de guerra. Todo el tiempo hubieron detonaciones, dinamita, granadas y una balacera permanente. Digamos, de las 7 horas, 6 horas, digamos, fue una balacera sin parar. Los presos estaban no solamente amotinados, sino en guerra entre pabellones, es decir, disparaban de un lado y disparaban del otro lado. En esa situación, la Policía Nacional hizo una apreciación del momento exacto para poder intervenir, porque esto, mi querido amigo, es como un secuestro, o es la guerra misma, donde no hay alguien que en un teclado digital pueda picárselas de general del ejército y decir, yo creo que deberían de hacer tal o cual cosa. Esto lo sabe el que está ahí. La policía hizo su apreciación y definió el momento exacto para entrar, con la inteligencia que se contaba en el momento, que era todo el tiempo un dron con el cual estábamos viendo la situación. Y la policía hizo la intervención, requirió tener tanquetas. Esas tanquetas fueron importantes porque eran blindadas y la policía pudo ingresar estando dentro de las tanquetas. Normalmente cuando uno ve que la policía entra a la penitenciaría en horas del día, la policía está por fuera y la tanqueta le va haciendo como de escudo. Pero aquí el nivel de gravedad del asunto, la policía tenía que estar adentro de la tanqueta hasta que ya pueda ingresar al pabellón y obviamente la policía se baja y con el uso progresivo de la fuerza actuar como deben de actuar. Y así lo hicieron. Y los presos que estaban ahí adentro transmitiendo por Facebook Live agradecieron su vida a la policía, porque la policía ese día salvó más de 900 vidas. Y así como se perdieron vidas y que se pierda una vida es trágico, porque el valor de la vida es infinito, así mismo salvar una vida también cuenta, porque el valor de la vida es infinito. Y ese día se salvaron más de 900 vidas por esa intervención valiente y oportuna de la policía. Doctor. Casi lloro. Me iba a sacar el pañuelo y me iba a poner a llorar. Es más, me voy a poner a llorar. O sea, me conmovió Pablo Arosemena. Qué hombre para más profundo. O sea, han salvado vidas y no han permitido que se muera gente. 900 vidas. 900 vidas. O sea, tienen derecho a que se les reconozca ese tema. Pero analicémoslo al tema. Analicémoslo al tema. Para eso estamos aquí. Por supuesto. Para eso estamos aquí. A ver. Primera cuestión que hay que decirla. La primera cuestión que hay que decirla. Porque este hombre nos quiere contar la historia del último día. El juicio final. Pero esto comienza con Adán y Eva. Pues entonces vamos hacia atrasitos. Entonces, la primera cuestión. Y voy a hacerlo más didáctico y corto.
Artículo 676 del Código Orgánico Integral Penal. Las personas privadas de libertad se encuentran bajo la custodia del Estado. Ya, es como que yo mañana les encargo a ustedes o ustedes a mí algo de valor. Yo no les puedo decir, sabes que se perdió, sabes que no, estoy bajo custodia. Está bajo custodia. La vida de los presos estaba, incluso del delincuente, está bajo custodia del Estado. Y entonces luego dice, el Estado responderá por las acciones, y aquí viene la palabra, u omisiones de sus servidores o servidoras que violen los derechos de las personas privadas de la libertad. Pero hay el artículo 28 del Código Orgánico Integral Penal, que es el que hay que aplicar, y este articulito se les perdió a la Asamblea Nacional cuando recibieron el examen de la Comisión de Seguridad. Se olvidaron de que existe este artículo. Omisión dolosa. La omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. ¿Garante de qué? De la custodia de los presos. Luego dice el segundo inciso del artículo, se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal del titular del bien jurídico. ¿Qué pasó con las muertes? Porque no es la única muerte la de que cita Pablo Arosemena. Ya en este gobierno vieron los 116 fallecidos en el otro enfrentamiento y ahí mismo, pues. Entonces, ¿qué pasó? Era como para que ya pongan las barbas en remojo y no se presente el caso de los 68 fallecidos. ¿Qué hicieron en el interín del uno y del otro? Nada. Dejaron que el tema esté y ahí vienen todas las sospechas del mundo. Y doctor, ¿Por qué dejaron que esto camine? Justamente Sí. con su apreciación, no nos olvidemos de que esto ya estaba anunciado. Ya la policía e inteligencia sabía que estaba próximo a suceder este tipo de cosas. Y no se hizo nada, las autoridades no hicieron nada. Estaban ahí reunidos en una fiesta con los delegados norteamericanos. Sí, con los marines norteamericanos. Era el aniversario de los marines. Entonces, el artículo 7 del Código Orgánico Integral Penal dice lo siguiente, esto dedicado al señor Pablo Arosemena. Las personas privadas de libertad se alojarán en diferentes lugares de privación de libertad o en distintas secciones dentro de dichos establecimientos, en función de la necesidad de protección de la vida. Cuando uno analiza el reglamento del sistema de rehabilitación social, vemos que en el reglamento hay 8 parámetros, artículo 25 del reglamento, sobre cómo distribuir los presos. Entonces, hay que distinguirlos en base al nivel de seguridad mínima, media y máxima, de acuerdo a una clasificación que está establecida aquí. Respecto también de las contravenciones cometidas. Ejemplo, no lo pueden meter a un tipo que ha hecho narcotráfico con uno que ha robado un carro. O sea, tienen que separarlos porque los unos van a aprender de los otros y los otros de los unos. Hay que proteger, dice el reglamento, a la población carcelaria del comportamiento violento. Hay que separarlos de los delitos flagrantes y así hay 8 parámetros. Entonces viene el tema del millón. ¿Qué hizo durante todo este gobierno y el gobierno de los últimos días de Moreno para hacer una adecuada separación de los presos? Porque dice, se peleaban los del un pabellón contra los del otro, pero terminaron muriendo gente que tenía problemas de contravenciones de tránsito. ¿Qué estaban haciendo esa gente en el pabellón de los unos, de la una banda, o en el pabellón de la otra banda? Con ese cueso otro perro, pues. O sea, dice el artículo 4 del Código Orgánico Integral Penal, se prohíbe el hacinamiento. ¿Qué han hecho para evitar el hacinamiento? Porque ahora se dan cuenta que hay el hacinamiento. Y entonces, entre los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad, integridad de la persona privada de la libertad tiene derecho a la integridad física, psíquica y moral. ¿Y dónde está la integridad? ¿En qué momento la defendieron? Pero aquí tengo un artículo que es una maravilla. Lo estoy encontrando. ¿Qué es lo que dice? De los famosos jueces de garantías penitenciarios. Dice que ellos tienen a su cargo, que ellos son los que tienen a su cargo el control de la ejecución de penas dentro de las cárceles. Entonces, cuando el informe de la Comisión de Garantía, de la Comisión de Seguridad, no saben por dónde atacarlo al tema, pídanles la información
a los jueces de garantías penitenciarios, porque ellos son los que tienen que hacer un seguimiento sobre la ejecución de la pena. Y eso lo dice el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, dar nombres es lo que necesitamos en el Ecuador. Es lo que necesitamos, los nombres. No que nos salgan con informes que son ampulosos y que no aterrizan en la realidad de los hechos. Entonces, esto es lo que necesitamos conocer. ¿Cómo se dio esto? Pero además, cuando la comisión, el pleno de la Asamblea, más o menos enfocando el tema global de la cuestión, el pleno de la Asamblea, el 30 de septiembre del 2021, le encarga a la Comisión de Seguridad que analice y que dice que indique los funcionarios. Funcionarios son nombre y apellido, pues. Funcionarios son nombre y apellido. O sea, Augusto Tandazo es nombre y apellido. Los funcionarios que se han descuidado en el tema de la prevención y de la resolución de los problemas carcelarios. O sea, prevenir y resolverlos. Entonces, ¿qué dice el informe de la comisión? Los funcionarios que estaban a cargo de esto eran los ministerios de justicia, los ministros de Justicia, Culto y Derechos Humanos, los nombres. Pero además, la prueba plena de que aquí están evadiendo tocarlo al tema en su profundidad. ¿Quién concurrió a la Asamblea Nacional a informar sobre los temas de seguridad ciudadana de este tema precisamente de las cárceles? La ministra de Gobierno. La ministra de Gobierno tenía allí la posibilidad de decir, yo no tengo nada que ver con ese tema cuando le invitaron. Ella fue e informó, porque ella es la persona que tiene a su cargo ahora que ya no hay el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, ¿por qué no citan con nombre y apellido en el informe de la Comisión de la Asamblea, que fue aprobado casi por aclamación, 131 de 132 presentes? Pero no hay nombres, un informe que no tiene nombres. Quiero saber el culpable de tal delito. Sí, se ha cometido, aquí está el muerto, aquí está lo de aquí, lo demás acá. ¿Y quién cometió? Ah, no sé, tiene que ser el criminal. Me recuerda a Galo Chiribó cuando decía, yo sí sé quiénes son los que cometieron la corrupción en el caso de la Central San Francisco. Sí, ya sabemos qué es, pero dime los nombres y actúa, pues. Entonces, este es el tema, pero además, sobre esto hay mucha tela que cortar, muchísima tela que cortar. ¿Por qué? Porque sobre esto hay, que esto no debe saber el señor Arosemena, y no lo digo con sorda, ni quiero hacerlo quedar mal ni nada, pero a veces la gente analiza los casos solamente metiéndose en el hueco y mirando lo que está en el entorno a 10 metros a la redonda. El país, el Ecuador, y esto lo dice el Código Orgánico Integral Penal, que en el tema penal rigen no solamente las normas locales, sino las internacionales. Existen los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. Esto existe, lo tengo delante mío. Pero no solamente esto existen los estándares internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de la Libertad de Expresión, que dice, por ejemplo, estándar número 340, las Fuerzas Armadas no pueden participar en motines carcelarios. Entonces, los temas son claros, o sea, somos un país que nos encanta lo internacional y le hacemos caso al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a una cantidad de cosas. Ahí sí rigen la normativa internacional, cuando nos conviene. Pero cuando hay que aplicar la normativa internacional en otros casos, entonces nos olvidamos de que hay normativa internacional. Entonces aquí ha habido desidia, ha habido, y aquí lo que tienen, voy a decir de una vez el nombre, con omisión dolosa, ¿de qué deben responder? Las más altas autoridades por los crímenes carcelarios tienen que responder por homicidio culposo. Nombre y apellido, 2 palabras, homicidio culposo. Porque pudieron evitar el cometimiento de estos homicidios y no lo hicieron. No lo hicieron porque ya estuvieron avisados con lo que pasó en los anteriores momentos que se dieron los problemas en la penitenciaría. Entonces no es que no lo sabían perfectamente, porque además, ¿cómo es que volvió a aparecer armas dentro de la cárcel? ¿Cómo es que volvieron a aparecer armas? Porque nos cuenta la historia de una tragedia donde se enfrentaban con los cuchillos en los dientes y con ametralladoras posiblemente. Sí, pero ¿cómo ingresaron esos cuchillos y esas ametralladoras a la cárcel? ¿Y qué alguien tiene que responder sobre esto? ¿Y quién tiene que responder? Lo que dice
lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, la persona encargada de este tema, y dentro de esto es la persona que designe el presidente de la República, porque ahí lo que dice, la dirección, administración y funcionamiento de los centros de privación de libertad estará a cargo de la autoridad competente designada. ¿Quién designó a esta gente? ¿Quién designó? Y esto es lo que tiene que verse e investigarse y entrar con la mayor severidad a hacer que respondan por todo esto. Entonces, este es el tema de las cárceles y que no nos sigan tomando del pelo sobre este tema, porque en esto hay el organismo técnico encargado del sistema de rehabilitación social, donde ahí participan ministros de Estado. Entonces, ellos tienen que responder, pues. No solamente le van a hacer que el cabo Caizapanta o el soldado Tiluisa o el policía Tiluisa sea el que responda. Si todos ellos sabían lo que estaba pasando, ¿qué hicieron para prevenir? Porque lo que pasó en las cárceles es nada más que una crónica de una masacre anunciada. Tienen que responder por omisión dolosa los que tuvieron la ocasión de prevenir esto y no lo hicieron. Pero además, les quiero recordar una frase de Fyodor Dostoyevsky que nos dice algo que es importante que nos quedemos pensando. El grado de civilización de una sociedad se mide por el trato a sus presos. Ese es el grado de civilización. ¿Qué creen? ¿Que los presos no tienen derechos? Los presos tienen, lo dice la normativa internacional local y la Constitución, tienen todos los derechos humanos, menos la libertad de tránsito, la libertad de movilidad. Todos los demás derechos tienen preso. No es que no tienen otros derechos, tienen los demás derechos y tienen derecho a la seguridad física, que está bajo custodia del Estado. Y alguien tiene que responder, porque claro, la norma establece con toda claridad que tiene que haber reparación integral. ¿Y a quién le van a cobrar? Al Estado. Claro. Pero obviamente está bien, el Estado tiene que pagar, pero ¿quiénes vamos a pagar? Nosotros, los ecuatorianos. Pero aquí tienen que ejercer el derecho de repetición para que respondan los que no tomaron las medidas adecuadas cuando ya en este año han habido 328 asesinatos en las cárceles, por favor. Los 68 asesinatos finales no son más que el resultado de lo que pasó con 280 asesinatos anteriores. Entonces, ¿qué hicieron? Nada. ¿O qué era lo que buscaban? Así como Carlos Poli dijo que había una intromisión político-delincuencial para crear este estado de conmoción en las cárceles, tratando de dar a entender que esto fue manipulado políticamente lo que pasó en las cárceles. También podemos pensar al revés, que con esto fue la cortina de humo para que no se hable de Pandora Papers, de la reforma tributaria, para que no se hable de las cosas, de lo que está pasando pues con la entrega del tema de los combustibles, que es bárbaro, lo que está pasando con el tema de la importación de combustibles, para que no veamos eso. Una especie de cortina de humo. ¿Cómo? Una especie de cortina de humo, digo. Claro. Entonces, si ustedes acusan de que hay una cortina de humo, pues acá hay otra cortina de humo. Doctor. Acá hay otra cortina de humo y esta sí es bien clara. Doctor, se nos agota el tiempo. Algo usted nos iba a plantear hace un momento, que íbamos a hablar de otro tema. El tema tan sencillo de la importación de combustibles. Es tan elemental como lo que voy a decir, elemental. La alianza pública-privada. Sí, pero no es así nomás, es un nombre, cuando se habla de alianza pública-privada, Jaime y Carlita, es como decir el apodo que le dan a estos contratos. Es el apodo, no es el nombre, porque no existe alianzas público-privadas. Claro que hay la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, pero hay que ver la ley que dice la normativa. ¿Qué es lo que dice la normativa sobre esta materia? ¿Qué es lo que dice la normativa sobre esta materia? Que lo que les entregaron a estas personas, a dos empresas, que son Corpetrolsa, que les entregan la importación, almacenamiento, distribución, venta y despacho de derivados, les entregaron de los combustibles, les entregaron a Corpetrolsa y también entregaron a Duragas el manejo del negocio del gas licuado de petróleo para el sector industrial. Pero viene el tema del millón. Esto es un servicio público porque así está calificado como tal en el artículo 68 de la Ley de Hidrocarburos. Síganme la línea de análisis. Si es un servicio público, entonces, ¿quién es el único que puede delegar la prestación del servicio público? No es una empresa pública. Lo tiene que delegar o la Agencia de Regulación de Control de Energía o el Ministerio de Energía.
¿Quién firmó el contrato? El Petroecuador, no podía firmarlo. Porque ese contrato es violatorio de la sentencia número 001-12-SIC-CC de la Corte Constitucional, caso 0008-10-IC del 25 de enero del 2012. Y esta sentencia no puede ser revisada. Primera cosa. Entonces, los contratos firmados por Petroecuador son de nulidad absoluta, que solo se puede firmar en el Ecuador porque es un país dado al diablo. Segundo, vamos a poner un supuesto no consentido rápidamente, de que hay unas empresas que quieren vestirse de pantalón largo y dicen, nosotros tenemos las agallas para venir acá y dar ese servicio. Ok, vengan, pero vengan y mojen el poncho, construyan sus facilidades, construyan sus instalaciones y vean cómo van a abastecer el mercado, trayendo estos productos del exterior. Pero ¿qué hace el Estado ecuatoriano a través de Petroecuador? Que le entrega para que la ejecución de sus contratos los muelles petroleros de Esmeraldas, La Libertad y Tres Bocas, los poliductos, los terminales y también parte de las refinerías. Entonces, vienen a hacer un negocio en las instalaciones de Petroecuador. Vayan al diablo. Primera cuestión. Pero además hay un tema, lo final, sobre este tema. Que hay mucho para hablar, pero hay que ahorrar tiempo. A ver, el contrato es por 15 años. Los dos contratos, con Duragas y con Corpetrol, 15 años. Yo por lo menos me he visto la huella de un concurso, primero. Segundo, así hubiera habido un concurso. 15 años, que no es como la gente ingenua dice, bueno, pues ya viene el nuevo gobierno y tiramos abajo eso. No, porque son contratos que se firman con garantías, con blindajes, con una cantidad de cosas, primero. Segundo, el precio del petróleo el petróleo es como la harina al pan, el petróleo a los combustibles. Sube el precio de los combustibles, sube el precio del petróleo, sube el precio de los combustibles. Están subiendo el precio del petróleo en este momento. Hay una crisis mundial sobre este tema, tanto que Estados Unidos se había abocado a sacar parte de sus reservas estratégicas en esta semana para inundar el mercado y lograr que el precio del petróleo no suba más allá de lo que ellos quieren. Sube el precio del petróleo y estos que se han cogido este contrato de abastecimiento, vamos a poner un ejemplo, hoy el petróleo internacional está en $80. Más o menos, más o menos, $80. Digamos que sube a $100. ¿Qué pasa con los combustibles? Van a subir más o menos en una quinta parte del precio o más. Entonces viene el tema, ¿a qué precio se va a vender esos combustibles? Ya no va a depender del decreto del presidente, sino de estas empresas que traen los combustibles. Entonces van a vender a precios internacionales. ¿Cuál es el mensaje del gobierno que no tiene la cara para decirle al pueblo de manera concreta? Señores, de aquí para adelante y hasta el fin de los siglos, ustedes van a consumir combustibles a precios internacionales. Y punto, se acabó. Pero los precios internacionales no son los actuales, son los que pueden también seguir subiendo, que eso será el pan de cada día del futuro. Pero en este momento estamos casi como en el precio internacional. Sí, pero van a seguir subiendo en la medida en que el petróleo suba. Claro, entonces vamos a ver el precio de los combustibles llegará a 100 en el precio tal vez. internacional. Claro, si suben a 100, ya no van a costar la gasolina extra, por poner un ejemplo, 2.55, sino, por decir algo, 3.20 o 3.30. Ya, pues aguántense entonces, ecuatorianos. Si no están claros en lo que está haciendo el gobierno. Esto es lo que le interesa al gobierno, no que lo traigan a Moreno. Esto es lo que interesa, porque esto es hoy, lo que está pasando. Y un contrato que tiene vicios de legalidad absolutos, porque viola la sentencia de la Corte Constitucional, porque Petroecuador es, para que me entienda el ciudadano común, esto tiene un símil con esto. No es exactamente lo mismo, pero es un símil. Es como cuando alguien le arrienda una casa a alguien. Ese no puede subarrendar a otra persona, porque le arrendaron a Juan Piguave. Juan Piguave no puede arrendar a Pedro Pilataxi. Entonces, en este caso, Juan Piguave le está arrendando a Pedro Pilataxi. A Petroecuador el Estado le encargó el gestionamiento de los sectores estratégicos y los servicios públicos. O sea, Petroecuador por sí sola no tiene el derecho de actuar. Tiene el derecho de actuar en función de lo que dice la norma y lo que le dice el Estado. Hágase cargo de esto. Pero no puede Petroecuador, lo que le encargó Papito, que es el Estado, no puede encargarle a Corpetrolsa ni a Duragas. Porque tiene que en ese caso decirle a Papito, que es el Estado, te devuelvo esta competencia y ahora sí encárgale a quien te dé la regalada gana. Por lo tanto, creo que fui claro en el ejemplo. Es inconstitucional e ilegal lo actuado por el presidente de Petroecuador, gerente general de Petroecuador.
Pero estamos en el Ecuador, donde hasta los burros pueden volar. Entonces aquí en el Ecuador pasa lo que pasa. ¿Por qué pasa? Porque tú, ciudadano ecuatoriano, no mejoras tu educación política, tu análisis de lo que pasa en el gobierno ecuatoriano, y finalmente el tercero, te encanta quedarte en la hamaca y en la cama. Y así lo único que tienes que hacer es quedarte de espectador de ver cómo se llevan al país en pedazos. Eso es mi querida Carlita y mi querido Jaime. Así es, mi querido doctor, el que no se interesa por la política terminará siendo gobernados por aquellos que sí se interesen. Y bueno, el problema no es que se interesan, sino que se interesan de sus asuntos personales y quieren sacar partida propia de eso. Pero como siempre con usted, pues es una cátedra en función de los análisis que se hace de estos temas, y en virtud del tiempo pues nos tenemos que despedir sin antes agradecerle como siempre su exposición y su participación en este espacio informativo. No, siempre muy agradecido de ustedes porque ustedes nos dan la posibilidad de hablar. El sistema interamericano en estos estándares dice que hay una cosa que es clave, que el derecho, dice así, con esto me despido, el derecho a la protesta se justifica entre otras, no es la única, porque los medios tradicionales, y habla de la prensa nacional, así lo dicen ellos, también hay la televisión, pero no la citan en la televisión, porque hay una prensa nacional que en los países, dice el sistema interamericano, no permiten que la gente se exprese. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el sistema interamericano? Que hay que expresarse o en las calles o en las redes sociales. Y hay un capítulo enorme, que algún día al rato vamos a hablar con ustedes, los estándares del sistema interamericano sobre el tema de Internet, donde dice que hay que proteger la libertad de expresión en todo aquello de expresión que se maneja a través de las reglas de Internet. Así es que eso les interesa incluso a ustedes y a todos para decir, no es que nosotros somos convidados de piedra, nosotros somos parte de la libertad de expresión y les agradezco mucho por hacerme parte del ejercicio de ese derecho, de ejercer el derecho del pensamiento y la libertad de expresión. Por eso es que Ecuador en Directo está donde está, y es una luz, no por lo que yo diga, sino por toda la gente que ustedes llevan, para que el pueblo pueda escoger y tomar su propia decisión y pensar por sí mismo. Doctor, a propósito de lo que nos está hablando en este momento, le voy a poner algo que ha pasado justamente ayer acá en Guayaquil. Ayer se convocó una rueda de prensa, el sector de la transportación urbana, el presidente de FETUC y todos los transportistas, porque acá está trabajando el transporte urbano al 50% por el tema del precio del combustible, y hablan de que están quebrados. En realidad hay un problema ahí y lamentablemente la alcaldesa de Guayaquil se lava las manos y les dice que no pueden subir el precio del pasaje. El gobierno se lavó las manos con el tema esa de la focalización del subsidio a los combustibles. Pero bueno, ayer se convocó una rueda de prensa y hoy me decía el presidente de la FETUC que fui a hacer un en vivo a las 6:30 de la mañana en el sector de la avenida Barcelona, y decía que casi que los medios no le han sacado nada de la información, y todo lo que han sacado favorable a la alcaldesa de Guayaquil. Qué terrible. ¿Hasta dónde se ha llegado este tipo de información? ¿Cómo la manipulan ciertos medios? No todos. Jaime y Carlita, yo soy testigo porque yo soy un investigador nato. Yo veo alguna noticia, algo que me pica, y ese rato tengo que llegar hasta el último. Entonces, cuando a veces yo veo mucha información del exterior, pero información en las fuentes, no en las agencias. Y entonces cuando digo, ¿y esto por qué no se publica en el Ecuador? Y esto otro también, ¿por qué no se publica en el Ecuador? Les voy a poner un ejemplo, perdónenme que me robe un minutito. 3 de abril de 2009, que cualquier persona que me escucha puede verificar lo que estoy diciendo. 3 de abril de 2009, terminó la reunión del Grupo de los 20, cuando analizaron la crisis del 2008 y qué hacer con el Pacto de Basilea, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y cómo resolver la crisis mundial, la peor de los últimos 70 años a esa fecha. Salió Gordon Brown y dijo una frase que era para titular en 6 columnas. Colapsó el viejo consenso de Washington. ¿Qué es el consenso de Washington? La base filosófica y programática del neoliberalismo. Ese era el titular a 6 columnas de todos los medios de comunicación del mundo. En el Ecuador no se publicó nada. Nadie se enteró de lo que dijo Gordon Brown, ni tampoco de lo que dijo Sarkozy, que dijo, se acabó la autorregulación del mercado y la impotencia pública para regularlo. ¿Dónde se publicó eso? En ninguna parte. Se publicó, por ejemplo, que Obama, que hablaba de la no contaminación del planeta, y
rompió la moratoria petrolera de la costa de Virginia y de Alaska. No se publicó. Entonces todo el mundo creía que Obama era un defensor de la naturaleza. ¿Por qué no publicaron? Para sacarle la careta a Obama y a otros más. La información pasa por filtros. Y en los medios de comunicación tradicionales, vea, a mí me han hecho entrevistas, medios de comunicación importantes que cuando he ido a ver, porque a mí me interesa ver las entrevistas, no por vanidad, sino por cuidar que no digan algo que no he dicho. Y de pronto digo, a ver, como dije, quiero ver qué dijeron, porque me pasó un caso de curiosidad. En un diario de acá de Quito, un día apareció una entrevista que yo no la di. Yo lo llamé al director y le dije, oiga, ¿qué es esto? Yo no he dado esa entrevista y está mi nombre. Entonces, uno tiene que ver lo que le hicieron decir. Y entonces yo he hecho declaraciones que a veces las busco, nunca salieron. Porque como digo cosas duras, dicen, esto no. Y ahí está Vistazo. Vistazo ha tenido conmigo algunas entrevistas que nunca se publicaron. Hasta que un día le llamé a la señora Patricia Estupiñán y le dije, hasta aquí llegamos, nunca más una entrevista con ustedes. Porque me hacían entrevistas, analizaban lo que yo decía, decían, no, esto no. ¿Qué es esto? Pues Atenta contra ciertos intereses. claro, esos son los medios. Eleazar Díaz Rangel, un periodista de una talla enorme que ya murió hace muchos años, pero de la época anterior a Chávez, muy anterior, y que fue uno de los suscitadores y que creó varias organizaciones de periodistas a nivel de América Latina. O sea, una figura del periodismo que no sé por qué se han olvidado de él. Eleazar Díaz Rangel, de Venezuela. Un día hizo un análisis en un libro que lo tengo yo. Y en ese libro, Eleazar Díaz Rangel concluye y dice, los medios de comunicación en Venezuela trabajan a pérdida. Entonces uno dice, ¿cómo así trabajan a pérdida? ¿Qué son? ¿Filántropos? ¿Qué son? Porque lo que pierden con el medio, que además lo perjudican al periodista porque no le dan sus utilidades, lo que pierden ahí lo ganan con los contratos que obtienen con las compañías de las cuales son lobistas. Entonces, pues que venga el capital transnacional, porque ya deben estar agarrados de alguna empresa que viene para Sacha, para el proyecto Sopladora, por algo. Así trabajan, entonces ganan por acá y mantienen el statu quo. Si no tienen la prensa, no pueden defender el sistema económico, social y político imperante. Entonces ellos están para defender el statu quo, para maquillar la sociedad y que el ser humano no entienda dónde está la verdad. La verdad está bien escondida, la verdad nunca está a flor de piel ni encima del escritorio. Hay que buscarla. Y para eso tenemos una revolución que no la van a poder detener, que es la revolución tecnológica digital. Porque con lo que están haciendo ustedes y otros medios, los estamos partiendo en dos. Porque ya no necesitamos pedirle permiso a Teleamazonas, ni a Ecoavisa, ni el Diario El Comercio, ni el Diario Universo, para que nos escuchen. Porque nos mandaban los periodistas, a mí me comenzaron a mandar los periodistas a la oficina, hasta que paré el caso de Ecoavisa. Le dije, nunca más. Yo puedo decir hasta con nombres y apellidos, le dije, nunca más. Porque 20 minutos de una entrevista, veía en el canal a ver qué me sacaron la parte menos importante de lo que dije y desconectada del contexto. Entonces dije, no, quieren tenerlo a Augusto Tandazo, pero no diciendo lo que quiere decir Augusto Tandazo. Por eso es que desde ahí dije, nunca más invitaciones grabadas y que después las pasen. No, en vivo y en directo y a todo color. Como en Ecuador en directo, doctor. Como en Ecuador en directo. Entonces ahí salen las cosas como uno las quiere decir y no le hacen decir lo que uno no ha dicho. Entonces, pero es hermoso esto de la revolución digital. Todo el mundo este rato está pegada a su celular, a su computadora, escuchando Ecuador en directo. Una maravilla. No tengo que pasar por el director de noticias de tal o cual canal o de tal o cual medio, donde ese filtre dice, no, esto mándalo con letras chiquititas a la última página. No, este es el titular. Y mienten todos los días. Vea, dato de la mentira de esta semana. El Diario El Comercio pegó una desbarrada, entre otras, porque ellos son día a día, meten las de andar. Dice, porque quieren desprestigiar al Código Orgánico Integral Penal, dice, con el COIP se triplicó el número de presos en las cárceles. Y ponen un gráfico que están los presos desde el 2008 al 2021. Y ahí calzan las cifras de que se triplicó. Pero el COIP entró en vigencia en el 2014. Entonces, ¿por qué pones un gráfico del 2008 cuando entró en vigencia el 2014 el COIP? Entonces el COIP no es el responsable. Y para eso hay que analizar, y no hemos analizado otros temas como los indultos, que es una tomadura del pelo, porque ya están vendiendo certificados de enfermedades catastróficas.
Porque claro, un indulto de carácter general hace que la gente viva de esto, pues. Claro. Pero además la solución no está en la calentura no está en las sábanas. No es bajar la población carcelaria con indultos, sino resolver los problemas estructurales del país. Ese es el problema, no bajar con indultos. Vayan a darle soluciones parche a su abuela. Doctor, muchísimas gracias. Tenemos que seguir hablando de otros temas en otros programas. Claro que sí. Un abrazo a Carlita y a usted, Jaime. Y los llevo en mi corazón siempre porque ustedes son buenas gentes. Gracias, doctor. Que estén muy bien. Igualmente. Bueno, ahí están las expresiones del doctor Augusto Tandazo y bueno, pues el valor también que tienen quienes nos dedicamos a esta noble labor del periodismo, de comunicar de una manera frontal, de una manera imparcial. Y es que bueno, es así, ¿no? Decía Luis de Bonal, un Estado puede ser agitado y conmovido por lo que la prensa diga, pero ese mismo Estado puede morir por lo que la prensa calle. Así que bueno, pues no vamos a morir mientras exista esa revolución tecnológica y estos medios digitales que expresen realmente el diario vivir y la situación concreta. Más allá de lo que pase, somos simples espectadores que tratamos de mostrar las realidades desde los diferentes puntos de vista.